Listo, vamos a comenzar a hacer la parte introductoria de lo que son las pérdidas primarias de energía. Recuerda que estamos viendo la ecuación de la energía y entonces dentro de la energía hay unas pérdidas por fricción, unas pérdidas por contacto entre el fluido y la tubería y otra pérdida por contacto entre el fluido y los accesorios. Vamos a ver las que son entre el fluido y la tubería. Pero pues primero tenemos que mirar algún par de conceptos de manera introductoria a este tema. ¿Listo? Lo primero que vamos a mirar es un concepto que se llama flujo laminar, flujo turbulento y flujo transicional. ¿Listo? Flujo laminar. Yo voy a tratar de explicar esto con un video, pero permítame muy rápidamente hago una introducción a lo que quiero mostrar en los videos. ¿Listo? Entonces, el flujo laminar, yo no sé si ustedes han abierto, por ejemplo, la llave de alguna llave del agua y se ha dado cuenta que a veces el fluido es muy suave, es muy uniforme, ¿no? Entonces, a eso es lo que se conoce como el flujo laminar. Se denomina flujo laminar cuando el agua sale de un grifo a una velocidad muy baja y entonces el flujo parece suave y estable. La corriente tiene un diámetro casi que uniforme y hay poca o ninguna evidencia de que sus distintas partes se mezclen. Entonces uno como que lo ve muy laminar, ¿no? O sea, como que todo el fluido circula en láminas. Ahora vamos a ver un video. Si uno, digamos, aquí puse el turbulento en el lugar que no era, el turbulento es esta gráfica de acá, este sería el laminar. Entonces, el turbulento es, si usted se da cuenta que si usted aumenta la velocidad, ¿cierto? O abre la llave, digamos, para que salga con más velocidad, con más caudal, el agua tiene una velocidad mayor y entonces los elementos del fluido, si usted se pone y observa el fluido, se da cuenta que se vuelve un poquito más caótico, ¿cierto? La corriente. A ese tipo de flujo de los fluidos se le conoce como flujo turbulento. Y mientras que está cambiando de laminar, o sea, de un aspecto suave y estable a un flujo caótico, turbulento, entonces en esa zona se le llama zona de transición, que sería como esta, si lo quisiéramos ver gráficamente. ¿Sí? Entonces, la sección transversal de la corriente, cuando usted tiene el agua de un grifo, que parece oscilar hacia adentro y hacia afuera, como que estás tratando de hacer una transición, aun cuando el flujo todavía permanece muy suave, como muy laminar, esa región del fluido, esa manera de fluir del fluido se conoce como una zona de transición. Y es una zona donde el fluido está pasando de laminar a turbulento. ¿Listo? Vamos a ver un poquito esto en un video muy rápidamente. ¿Listo? Vamos a mirar el flujo laminar en este video. Aquí el video está en inglés, pero quiero, mire la estabilidad y la suavidad del flujo, ¿no? Pareciera que no se estuviera moviendo, ¿no? Parece como un pedazo de vidrio, un pedazo de plástico. Flujo laminar. Como si se cristalizara, ¿no? Muy estable, ¿no? Ustedes lo observan y pareciera que no hubiera no hubiera fluido, ¿no? ¿Listo? Creo que a grosso modo se entiende lo que es el flujo laminar. Por aquí de pronto, si usted quiere generar una corriente de flujo laminar, también por aquí podría hacerlo. Con un globo es súper sencillo. Por aquí me encontré este video. Con cinta aislante, cinta negra. Se forma un cuadrito y después se pincha en el centro de ese cuadrito la bomba, el globo. Uno en estos fluidos alcanza a mirar en qué momento es laminar y en qué momento es turbulento. Bueno, uno ve, mira la estabilidad en la salida del flujo. A esto se conoce como flujo laminar. Vamos a ver si dan enfoque un poquito más adelante. Ya más adelante se alcanza a ver que el fluido comienza a volverse un poquito más turbulento, más caótico el flujo, ¿no?
Si usted se anima a hacer este reto del globo, pues lo hace y me etiqueta ahí en el video y lo miramos a ver cómo le quedó. ¿Listo? Aquí están haciendo exactamente lo mismo, pero con un globo más grande y más orificios, ¿no? Es muy curioso el flujo laminar, por eso hay muchos retos sobre este tema. Porque pareciera que no, ahí se alcanza a ver lo laminar y lo turbulento. Nice, Nate. Well, except that one. One of those are working great. One of them is obstinate. Listo. Bueno. Look at that. How it's just... Entonces, digamos que para lo que vamos a hacer, que es las pérdidas de energía debido a la fricción entre el fluido y la tubería, entonces se necesita saber si el flujo es laminar o si es transicional o si es turbulento. ¿Y qué herramienta tengo yo para poder saber si el fluido es laminar o turbulento? Porque eso nos va a derivar por un lado o por otro. La herramienta o lo que nos va a ayudar se llama el número de Reynolds. El número de Reynolds no es más que una ecuación, ¿cierto? Y nos va a determinar el comportamiento del fluido, si es turbulento o si es laminar. Es súper sencillo. De pronto para muchos de ustedes puede ser nuevo, pero en el fondo tiene nombre raro, pero finalmente es sencillo. El número de Reynolds no es más que una ecuación adimensional donde multiplica la velocidad del fluido, el diámetro interno de la tubería, la densidad del fluido y la viscosidad dinámica del fluido. Esta viscosidad pues no la hemos trabajado previamente, creo, pero simplemente si yo entro a tablas, por ejemplo aquí en el libro de Mott, me encuentro con que, por ejemplo, esto en tablas es la viscosidad dinámica del fluido y al frente está algo que se llama la viscosidad cinemática, que es la misma dinámica pero dividido en la densidad. ¿Qué es la viscosidad? Muy rápidamente, a manera de pronto recordar o de pronto verlos para los que no lo han visto, pues la viscosidad es una propiedad que se define como esa oposición que hace un fluido para fluir. Es la posición que pone el fluido a dejarse fluir. Por ejemplo, la miel es muy viscosa, el aceite es viscoso, y a veces las personas tienden a relacionarlo con la densidad, y no necesariamente. Permítame aquí aclarar alguna cosa. Por ejemplo, la miel es muy viscosa, ¿sí? La viscosidad, vamos a colocar esta viscosidad. La miel es muy viscosa. El aceite también es muy viscoso. El agua, no tanto. ¿Cierto? Ahora, la miel es muy densa. El aceite no es tan denso. Y el agua es más densa que el aceite. Entonces, no significa que o sea, no hay que confundir la viscosidad con la densidad. Por ejemplo, en el caso del aceite, mire, él es viscoso, o sea, opone mucha resistencia al movimiento, pero no necesariamente es denso. Entonces, pues tener mucho cuidado con que la viscosidad es una cosa y la densidad es otra cosa. Sí, son dos propiedades, digamos, diferentes. Entonces, digamos que teniendo en cuenta que la viscosidad simplemente sale de tablas, a veces de algunos gráficos que vamos a ver más adelante, y que la viscosidad es esa oposición al flujo, al movimiento, pues esa es la manera de calcular el número de Reynolds. Aquí vemos también que estas dos se pueden expresar como la viscosidad cinemática, se le llama. Si yo paso la densidad a dividir la parte de abajo, a la densidad dinámica, a la viscosidad dinámica, se me forma algo que se llama la viscosidad cinemática, ¿sí? Entonces son dos maneras de calcular el número de Reynolds. Y pues la velocidad la hemos visto cómo se calcula, el diámetro de la tubería también, la densidad también. Lo único nuevo de pronto aquí es la viscosidad, pero ya les mostré que sale de tabla. Entonces, aquí están de pronto los parámetros de cada una de esas expresiones, ¿cierto? Ahora, ya dije más o menos, a grosso modo, qué significa esta expresión. Ahora faltaría mirar, decir que como la ecuación es adimensional, no tiene dimensiones, entonces, ¿qué dimensiones tengo que ponerle para que se cumpla esa adimensionalidad? Entonces, ahí vemos lo que usted está viendo ahí. Si quiere, usted le puede tomar un capture. Pero ahí dice en qué unidad se debe colocar la velocidad, en qué unidad se debe colocar el diámetro, la densidad, la viscosidad dinámica y la viscosidad cinemática. Depende de lo que usted esté utilizando. Ahora,
Ya sabemos las unidades, ya sabemos que el número de Reynolds nos ayuda, pero ¿de qué manera nos ayuda el número de Reynolds? Sí, ¿cómo sé yo realmente que un fluido es laminar o que un fluido es turbulento? Entonces, simplemente depende de la cantidad de número de Reynolds que dé, yo voy a saber si es laminar o turbulento. Por ejemplo, si el número de Reynolds da mayor a 4000, hay otros autores que hablan de 4300. Mott, por ejemplo, habla de 4000. Sengel habla como de 4300. Nosotros pues vamos a, pues, cualquiera de los dos, digamos. Cualquier argumento de los dos para mí estará bien. Pero yo aquí tomé 4000. Porque me estoy guiando por el libro de Mott. Entonces, si el número de Reynolds, que es adimensional, da mayor a 4000, entonces el fluido es turbulento. Ahora más adelante vamos a ver qué tiene que ver esto con, pues, con lo que estamos haciendo, pero por el momento vamos a llevarlo de esa manera. Lo siguiente, si el número de Reynolds da menor a 2000, entonces es laminar. El fluido es laminar, como ustedes lo vieron en el video. Y si el número de Reynolds da entre 2000 y 4000 o 4300, el número de Reynolds es transis. El fluido está en zona de transición, pues. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora, ¿qué vamos a ver a continuación? Vamos a hacer un ejercicio para determinar el número de Reynolds y con el número de Reynolds, digamos, a ver si el fluido es laminar o turbulento, pero ya será en el próximo video. ¿Listo?